El misterio del tiempo profético y el descenso a las profundidades, hijo mío, para comprender la magnitud de lo que ocurrió entre el viernes de la Pascua y el domingo de Gloria, debemos quitarnos el velo de la religiosidad superficial y entrar en la densidad teológica de un tiempo que fue orquestado desde la eternidad misma. No pienses ni por un segundo que la muerte de Jesús fue un accidente o un final trágico. Fue, en realidad, un movimiento de precisión divina donde se cumplieron simultáneamente más de 40 profecías escritas siglos antes. Mientras el mundo físico veía una tumba sellada y vigilada por el orgullo de Roma, en las dimensiones espirituales se desataba una actividad que la existencia física no puede mapear. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 3, versículos 18 al 20, nos abre una ventana a esta verdad oculta al decirnos que Cristo, siendo muerto en la carne pero vivificado en espíritu, fue y predicó a los espíritus encarcelados. Imagina por un momento ese descenso soberano. El Rey de la Gloria no bajó a las partes más bajas de la tierra como un cautivo, sino como el conquistador que lleva cautiva la cautividad, tal como lo describe Pablo en Efesios 4, 8, 10. Él descendió al lugar que los antiguos llamaban Seol o Hades, ese espacio de los espíritus que esperaba la redención definitiva. Allí, en ese silencio que precedió a la nueva creación, Jesús proclamó su victoria absoluta. No fue una discusión, fue una declaración. El precio ha sido pagado, la deuda ha sido saldada y las llaves de la muerte y el Hades ahora pertenecen al Cordero inmolado. Este descenso es la garantía de que no hay lugar tan profundo, ni oscuridad tan densa, donde la luz de su presencia no pueda penetrar para rescatar lo que se había perdido, transformando el lugar de espera en un escenario de triunfo cósmico. El significado del velo rasgado y la cancelación de la deuda eterna. Cuando el Maestro exclamó desde el madero esa palabra poderosa, Tetelestai, no estaba dando un suspiro de derrota, sino un grito de victoria legal que resonó en cada rincón del comercio y la justicia divina. En el mundo grecorromano, esa palabra se escribía sobre las facturas para indicar que una deuda había sido pagada en su totalidad, hasta el último denario. Al decir consumado es, Jesús estaba sellando el fin de una era de separación. En ese preciso instante, la tierra tembló y el velo del templo, una cortina masiva de 4 pulgadas de grosor que simbolizaba la distancia insalvable entre un Dios santo y el hombre caído, se rasgó de arriba hacia abajo. Escucha bien, no se rasgó de abajo hacia arriba por manos humanas, sino de arriba hacia abajo por la mano misma de Dios, indicando que el acceso al lugar santísimo estaba ahora abierto para siempre por la sangre del Hijo. Esta es la verdad que debe hacer arder tu corazón hoy. Ya no necesitas intermediarios humanos ni rituales externos para tocar la gloria de Dios. El sistema del antiguo templo, donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año con temor y temblor, fue abolido por un sacrificio perfecto y eterno. Ahora tú eres el templo, tu corazón es el nuevo lugar santísimo donde habita la Shekinah. Al considerar estos 3 días, entiende que mientras su cuerpo descansaba en la tumba de José de Arimatea, cumpliendo la profecía de Isaías 53:9 de que estaría con los ricos en su muerte, el orden espiritual del universo estaba siendo reconfigurado. La separación se terminó, la barrera se destruyó y la invitación a una comunión incondicional fue firmada con sangre y validada por la eternidad. El sábado de silencio y la preparación para las primicias, hay una enseñanza vital en el silencio del sábado. Ese segundo día, donde todo parecía haber terminado en el fracaso más absoluto para los ojos naturales.
Los discípulos estaban encerrados por miedo. Pedro lloraba amargamente su traición, y las mujeres guardaban el reposo conforme al mandamiento, sumidas en un duelo que no veía salida. Sin embargo, ese silencio era el mismo que precedió al hágase la luz en el Génesis. Dios estaba trabajando en la oscuridad. Debes entender la precisión del calendario judío. Jesús, nuestra Pascua, fue sacrificado exactamente cuando los sacerdotes degollaban los corderos en el templo, pero la historia no termina en el sacrificio. La ley de Moisés en Levítico 23 hablaba de la ofrenda de las primicias que debía presentarse el día después del sábado. No es coincidencia que Jesús resucitara el primer día de la semana. Él es, como dice 1 Corintios 15:20, las primicias de los que durmieron. Su resurrección no fue solo un milagro individual, sino la garantía de toda la cosecha que vendría después, incluyéndote a ti. Mientras el mundo pensaba que el proyecto mesiánico había sido aplastado por el poder de Roma y el templo, Dios estaba escribiendo el cumplimiento del pacto más antiguo de la creación. El sábado de silencio nos enseña que, aunque hoy no escuches su voz o sientas que tu esperanza está sellada tras una piedra grande, el tercer día es inevitable. La sincronización de estos eventos es tan perfecta que solo puede explicarse desde la soberanía absoluta de un Dios que domina el tiempo y las estaciones para cumplir su palabra sin fallar un solo segundo. Hijo mío, detente a considerar la actividad incesante del Espíritu de Cristo mientras su cuerpo físico descansaba en la paz de la tumba de Arimatea, pues lo que ocurrió en las dimensiones espirituales fue una invasión de luz en el corazón mismo de las tinieblas. El apóstol Pablo, en su carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 15, nos revela que Jesús despojó a los principados y a las potestades, exhibiéndolos públicamente y triunfando sobre ellos en la cruz. Pero ese triunfo se manifestó con toda su fuerza legal durante esas horas de descenso. Cuando Pedro menciona en su primera epístola que Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados, no se refiere a una oferta de salvación tardía, sino a una proclama de victoria, un anuncio oficial de que el reino de Dios había irrumpido y que el poder de la muerte había sido quebrado legalmente desde su raíz. Imagina el impacto en el mundo espiritual. Aquel que descendió a las partes más bajas de la tierra es el mismo que ahora se preparaba para subir por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Como bien dice Efesios 4. No hubo un solo rincón del Seol que no escuchara el eco del Tetelestai, recordándoles que la autoridad que el hombre había entregado en el Edén estaba siendo recuperada por el postrer Adán en un jardín de resurrección. Esta verdad oculta nos asegura que no hay cautiverio, adicción o cadena generacional que pueda resistir la proclama de libertad que Jesús hizo en el abismo. Él no solo murió para perdonar tus pecados, sino que descendió para destruir el sistema legal que te mantenía prisionero, asegurando que tu redención fuera total, desde las alturas de la gloria hasta las profundidades del abismo. La identidad del Cordero Pascual y el examen de la perfección para entender por qué estos 3 días transformaron el cosmos. Debemos mirar con ojos espirituales el calendario que el mismo Dios instituyó en el Sinaí, pues cada minuto de esa semana fue una representación exacta de las leyes del Éxodo. El Cordero Pascual, según las instrucciones de Éxodo 12, debía ser apartado el día 10 del mes de Nisán y ser examinado minuciosamente durante 4 días para verificar que no tuviera defecto alguno antes de ser sacrificado el día 14. Jesús entró en Jerusalén el domingo, precisamente el día 10 de Nisán, bajo los gritos de Hosana.
Y durante los 4 días siguientes fue interrogado y examinado por fariseos, saduceos y escribas en los atrios del templo, sin que nadie pudiera encontrar en él un solo defecto moral o teológico. Pablo, con una precisión quirúrgica, nos dice en 1 Corintios 5:7 que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, confirmando que su muerte en el madero ocurrió en el momento exacto en que los sacerdotes sacrificaban los corderos para la cena pascual. Esta correspondencia no es una coincidencia literaria, sino la soberanía de Dios, demostrando que Jesús es el cumplimiento perfecto de cada tipo y sombra de la ley. Si el Padre fue tan meticuloso con el tiempo del sacrificio de su Hijo, ¿cómo no va a ser meticuloso con los tiempos de tu propia vida? Los 3 días no fueron un retraso, fueron la espera necesaria para que el Cordero sin mancha fuera presentado como la ofrenda definitiva que quitaría el pecado del mundo para siempre, permitiendo que la sangre que marcó los dinteles en Egipto ahora marque la entrada de tu corazón para que la muerte eterna no tenga poder sobre ti. El misterio de las primicias y la nueva creación, la verdad más gloriosa que emerge de la tumba vacía, está conectada con la fiesta de las primicias, una ceremonia que marcaba el inicio de la cosecha y garantizaba que el resto del fruto sería aceptado por Dios. Según Levítico 23, el primer gavillo de la cosecha debía ser mecido ante el Señor el día después del sábado, durante la semana de la Pascua, lo cual coincide exactamente con el domingo de resurrección. Cuando Pablo escribe en 1 Corintios 15 que Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, está usando un lenguaje técnico legal y espiritual. La resurrección de Jesús es el primer fruto de una cosecha masiva que te incluye a ti. En esa madrugada, mientras aún estaba oscuro, no solo se levantó un hombre de entre los muertos, sino que se dio inicio a una nueva creación, donde el orden antiguo del pecado y la corrupción comenzó a ser desplazado por la vida imperecedera del Espíritu. La piedra no fue removida para que Él saliera, pues su cuerpo glorificado ya no estaba limitado por la materia, sino para que nosotros pudiéramos entrar y ver que la muerte ha perdido su aguijón. Así como las primicias aseguraban la bendición sobre toda la tierra de Israel, la resurrección de Cristo asegura que tu cuerpo mortal también será transformado y que la vida que hoy experimentas por la fe es solo el anticipo de una gloria eterna que no tiene fin. El significado de José de Arimatea y la profecía de los ricos, hijo mío, observa cómo la mano de Dios mueve las piezas de la historia, incluso en el momento de la aparente derrota, pues la sepultura de Jesús no fue un acto de azar, sino el cumplimiento de una palabra lanzada 7 siglos antes por el profeta Isaías. En el capítulo 53, versículo 9 de su libro, se profetizó que, aunque se dispuso su sepultura con los impíos, con los ricos sería en su muerte. Y aquí entra en escena José de Arimatea, un miembro del Sanedrín, un hombre bueno, justo y de gran posición económica que esperaba el reino de Dios. Imagina la valentía de este hombre que, siendo un discípulo secreto por temor a las autoridades, decide salir de las sombras en el momento más oscuro para pedirle a Pilato el cuerpo de un ejecutado, arriesgando su reputación y su estatus social por amor al Maestro. Junto a Nicodemo, prepararon el cuerpo con una cantidad exorbitante de especias, unas 100 libras de mirra y aloe, una distinción reservada únicamente para la más alta nobleza o personajes de inmensa importancia. Al colocar a Jesús en una tumba nueva, excavada en la roca dentro de un jardín donde nadie había sido puesto, Dios estaba enviando una señal clara al mundo espiritual y físico. El cuerpo del santo no conocería la corrupción de una fosa común.
Esta verdad oculta te revela que Dios siempre tiene un José de Arimatea preparado para honrar su propósito cuando parece que todo está perdido. Incluso en tu muerte espiritual o en tus proyectos que parecen enterrados, Dios proveerá el lugar de honra necesario para que su gloria se manifieste, transformando el lugar del entierro en el escenario de la mayor victoria de la historia. El orden del sudario y la derrota del caos. En la tumba hay un detalle en la narrativa del domingo por la mañana que a menudo pasamos por alto, pero que encierra una revelación de autoridad y paz que debe calmar toda ansiedad en tu corazón. El estado de los lienzos y el sudario dentro del sepulcro vacío. Cuando Pedro y Juan corrieron hacia la tumba tras el aviso de María Magdalena, no encontraron la escena de un robo de cuerpo apresurado ni el desorden de un escape caótico. El texto de Juan nos describe con precisión que los lienzos de lino estaban allí puestos, pero el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no estaba con ellos, sino doblado y colocado aparte en un lugar especial. Este acto de doblar el sudario es el sello de un rey que no tiene prisa, la firma de alguien que ha terminado una tarea con absoluta perfección y deja el lugar en orden antes de partir. En la cultura de la época, un sudario doblado podía simbolizar que el maestro aún no había terminado con su labor o que regresaría, pero sobre todo representaba la victoria del orden divino sobre el caos de la muerte. Mientras el mundo espiritual temblaba ante el resucitado, Jesús se tomó el tiempo de ordenar su lecho de muerte, demostrando que Él tiene el control total sobre la vida y el sepulcro. Esta verdad oculta te dice que, sin importar cuán desordenada o caótica parezca tu situación actual, el Dios de la paz está trabajando para poner cada pieza en su lugar. Él no se levanta con prisa de tus problemas, sino que los resuelve con la elegancia y la autoridad de quien ya ha vencido al mundo. El encuentro en el jardín y el pastor, que llama por nombre. Para cerrar este bloque de revelación, debemos detenernos en la ternura del primer encuentro del resucitado con María Magdalena, una escena que ocurre en un jardín y que espeja el inicio de la historia humana en el Edén. María estaba allí, llorando desconsolada, cegada por su dolor al punto de no reconocer a Jesús y confundirlo con el hortelano, lo cual es profundamente simbólico, pues Jesús es en verdad el hortelano de la nueva creación que viene a restaurar el jardín que el pecado marchitó. El momento que cambió la historia del cosmos no fue una gran declaración teológica inicial, sino una sola palabra cargada de amor eterno: María. Al pronunciar su nombre con la voz que ella conocía, Jesús activó la promesa que él mismo había dado en Juan 10, donde afirmó que el buen pastor llama a sus ovejas por su nombre y ellas conocen su voz. En ese instante, la realidad de la resurrección dejó de ser un concepto lejano para convertirse en una experiencia personal y transformadora. Esta verdad oculta es para ti hoy. El mismo Cristo que venció a la muerte en esos 3 días conoce tu nombre, conoce tus lágrimas, y está parado justo al lado de tu tumba, de desesperación esperando el momento de llamarte para que tus ojos sean abiertos. El reconocimiento no vino por la vista, sino por el oído, recordándonos que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que escucha con atención, porque el resucitado no está lejos, está susurrando tu nombre para recordarte que la historia no termina en el llanto, sino en el reencuentro con el Maestro. La paz que atraviesa paredes y la comisión del Espíritu, hijo mío, eleva tu mirada espiritual hacia aquel aposento alto donde los discípulos se encontraban recluidos, con las puertas cerradas por un miedo paralizante a las autoridades que habían crucificado a su Maestro.
Es en este escenario de fragilidad humana donde ocurre una de las manifestaciones más poderosas de la naturaleza del cuerpo, glorificado de Jesús. Sin necesidad de que se abriera ninguna puerta, el resucitado se puso en medio de ellos y pronunció esas palabras que son el bálsamo para cualquier alma atormentada. Paz a vosotros. Entiende bien esta verdad oculta. La resurrección no fue una experiencia subjetiva o una visión fantasmal, sino la victoria de un cuerpo real, físico y tangible, que ahora operaba bajo las leyes de una dimensión superior. Al mostrarles sus manos y su costado, Jesús no solo estaba validando su identidad, sino que estaba demostrando que las cicatrices del sacrificio son ahora las insignias de su triunfo eterno. En ese momento, Él sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo», activando una nueva fase de autoridad donde el miedo es desplazado por el poder de la vida imperecedera. Esta misma paz es la que está disponible para ti hoy. No importa cuán cerradas estén las puertas de tu situación o cuán altos sean los muros de tu ansiedad, el Cristo que venció la muerte puede aparecerse en medio de tu caos para recordarte que su victoria es tu victoria y que su aliento de vida es el que ahora sostiene tu caminar. El camino de Emaús y el corazón, que arde por la palabra, considera ahora el encuentro en el camino hacia la aldea de Emaús, una caminata de unos 11 kilómetros que representa el trayecto de muchos creyentes que caminan con el semblante triste porque sus expectativas han sido golpeadas por la realidad. 2 discípulos hablaban de Jesús en tiempo pasado, diciendo: «Nosotros esperábamos», revelando una fe fracturada que no podía ver al Maestro caminando a su lado porque sus ojos estaban velados. La respuesta de Jesús es una de las mayores lecciones de discipulado de toda la Escritura. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaró en todas las Escrituras lo que de él decían. No fue hasta el momento de partir el pan cuando sus ojos fueron abiertos y lo reconocieron, desapareciendo él de su vista, pero dejando en ellos una marca imborrable. Un corazón que ardía. Esta verdad oculta nos enseña que el encuentro real con el resucitado no se basa en emociones pasajeras, sino en la comprensión profunda de que toda la Biblia es un hilo conductor que apunta hacia su persona y su obra redentora. Si hoy sientes que tu fe se ha enfriado, clama a Él para que abra tu entendimiento. Deja que el Espíritu Santo te explique las Escrituras hasta que ese fuego sagrado vuelva a encenderse en tu interior, transformando tu decepción en una carrera de regreso a la comunidad de los santos para proclamar que, en verdad, el Señor ha resucitado. La restauración de Pedro y el amor que redime el pasado para cerrar este bloque de revelación. Debemos viajar a las orillas del mar de Tiberíades, donde el resucitado preparó un desayuno para sus discípulos, centrando su atención en aquel que lo había negado 3 veces con juramentos y maldiciones. La conversación de Jesús con Pedro es una de las demostraciones más puras de la gracia que fluye de esos 3 días de triunfo. 3 veces Jesús le preguntó: «¿Me amas?», espejando de manera perfecta las 3 negaciones en el patio del sumo sacerdote. Nota que Jesús no confrontó a Pedro para humillarlo, sino para sanar la raíz de su vergüenza y reinstalarlo en su propósito divino con el mandato de «apacienta mis ovejas». La verdad oculta aquí es que la resurrección de Cristo no borra tu historia, sino que la redime, convirtiendo tus mayores fracasos en el combustible de tu mayor ministerio. El Pedro que lloró amargamente en la oscuridad del viernes es el mismo que, semanas después, se pararía con una valentía inquebrantable ante miles para declarar que Dios ha hecho Señor y Cristo a ese Jesús que el mundo intentó eliminar.
Nunca permitas que el enemigo te diga que tu pasado te descalifica. Si el resucitado pudo restaurar al que lo negó, tiene el poder de tomar tus cenizas y convertirlas en una corona de gloria, porque su amor es más fuerte que la muerte y su perdón es más profundo que cualquier tumba. La evidencia de Tomás y la bienaventuranza de los que no vieron, hijo mío, considera la figura del apóstol Tomás, quien no estuvo presente en la primera aparición y cuya honestidad al dudar nos regaló una de las pruebas más sólidas de la realidad física del resucitado. Cuando él declaró que no creería a menos que metiera su dedo en el lugar de los clavos y su mano en el costado, no estaba pidiendo algo irrazonable, sino la misma evidencia que los otros ya habían recibido. 8 días después, el maestro volvió a aparecerse, desafiando las leyes de la materia al entrar con las puertas cerradas, y se dirigió directamente al corazón del escéptico. Pon aquí tu dedo, y no seas incrédulo, sino creyente. La respuesta de Tomás, Señor mío y Dios mío, representa la confesión de fe más alta de todos los evangelios, reconociendo que aquel que venció a la muerte es verdaderamente la deidad encarnada. Pero escucha la verdad oculta que Jesús pronunció a continuación, una promesa que te alcanza a ti hoy en el siglo XXI. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esta fe que hoy ejercitas al escuchar estas palabras, sin haber tocado físicamente las heridas, tiene un valor eterno especial ante los ojos del Padre. Tu confianza en el testimonio de los 500 testigos y en la palabra profética te posiciona en un lugar de bendición superior, donde la realidad espiritual de la resurrección se vuelve más tangible que cualquier objeto material. La gran comisión y la autoridad cósmica recuperada entiende, alma sedienta, que los 40 días de apariciones posteriores a la resurrección no fueron solo para consolar a los amigos de Jesús, sino para establecer los fundamentos legales de su gobierno sobre todas las naciones. Antes de ascender desde el Monte de los Olivos, el resucitado pronunció palabras que sacudieron los cimientos del cosmos. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esta declaración ontológica significa que el dominio que el primer Adán entregó por su desobediencia en el Edén ha sido recuperado legalmente por el postrer Adán a través de su sacrificio y victoria sobre el sepulcro. Al enviarnos a hacer discípulos, bautizando y enseñando, no nos dio una sugerencia religiosa, sino un mandato real respaldado por la autoridad absoluta del universo. La verdad oculta es que tú no caminas solo en este mundo hostil. Caminas bajo la sombra de aquel que tiene las llaves de la muerte y el Hades, y su promesa de estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo es la garantía de que su victoria se manifiesta a través de tu vida. Cuando oras en su nombre, no estás apelando a un recuerdo piadoso, sino a la autoridad ejecutiva del Rey que se sentó a la diestra de la majestad después de haber purificado nuestros pecados. La identidad del creyente como nuevo templo sin velo para cerrar este bloque de profunda intercesión y sabiduría, debemos meditar en la conexión orgánica que el apóstol Pablo establece entre la resurrección de Cristo y nuestra propia condición espiritual presente. En Romanos capítulo 6, se nos revela que no somos meros espectadores de la historia de Jesús, sino participantes directos. Fuimos sepultados juntamente con Él para muerte, a fin de que así como Él resucitó por la gloria del Padre, nosotros también andemos en vida nueva. Esta es la verdad transformadora que el mundo no puede comprender. Si has puesto tu confianza en Él, ya pasaste por la muerte y ahora vives una vida que es nueva en su origen y dirección, porque tu fuente ya no es la carne caída, sino el Espíritu vivificante.
El velo que se rasgó en el templo no solo abrió el acceso al cielo, sino que convirtió tu propio cuerpo en el nuevo templo del Dios viviente. Ya no hay distancia, ya no hay intermediarios humanos, ya no hay un solo día al año para la comunión. La Shekinah, que antes habitaba tras cortinas de lino, ahora mora en tu corazón permanentemente. Vive hoy con la conciencia de que eres el lugar santísimo de Dios en la tierra, portador de la misma vida que hizo que la tumba de Jerusalén quedara vacía para siempre. Hijo mío, eleva tu espíritu para comprender que la resurrección no fue solo un evento histórico, sino una transformación ontológica de la realidad humana que destruyó el arma más poderosa del enemigo, el miedo a la muerte. Durante esos 3 días, Jesús no solo descendió a las partes más bajas de la tierra, sino que entró en los dominios de aquel que tenía el imperio de la muerte para anular su poder legal sobre los hijos de Dios. El apóstol Pablo nos desafía en 1 Corintios 15 a preguntar: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La verdad oculta es que el aguijón de la muerte, que es el pecado, fue absorbido y neutralizado en el cuerpo de Cristo en la cruz, y su victoria fue sepultada para siempre cuando la piedra fue removida. Para ti, que hoy escuchas esto, la muerte ya no es un muro, sino una puerta, ya no es un final, sino un tránsito hacia la plenitud de la presencia de aquel que vive por los siglos de los siglos. No vivas más como esclavo del temor, pues el que estuvo muerto y ahora vive tiene las llaves de tu destino, y ha garantizado que así como Él vive, tú también vivirás con una vida que ninguna tumba puede retener. Los testigos de la gloria y la veracidad del hecho histórico considera, alma sedienta de verdad, que la fe cristiana no se apoya en fábulas artificiosas, sino en el testimonio de cientos de personas que vieron, tocaron y comieron con el resucitado durante 40 días. Pablo registra con audacia que Cristo se apareció a más de 500 personas a la vez, la mayoría de las cuales aún vivían cuando se escribió la crónica, permitiendo que cualquier escéptico de la época pudiera interrogar a los testigos directos. La psicología nos dice que las alucinaciones son individuales y privadas. Pero lo que ocurrió en Jerusalén fue una revelación colectiva y física que transformó a cobardes en mártires en cuestión de días. Estos hombres y mujeres no entregaron sus vidas por una metáfora o un símbolo, sino por la certeza absoluta de haber estado frente al hombre que venció al sepulcro. Esta verdad oculta es el ancla de tu seguridad. Si la resurrección fuera un fraude, el movimiento cristiano habría muerto en la misma ciudad donde Jesús fue ejecutado. Pero porque es verdad, hoy la Iglesia permanece como el testimonio vivo de que el Rey ha vuelto del abismo para reclamar su herencia entre las naciones. La ascensión y la entronización del Rey de Gloria, para cerrar este bloque de sabiduría celestial, contempla el momento en que, tras 40 días de enseñar sobre las cosas del reino, Jesús ascendió a los cielos desde el Monte de los Olivos ante la mirada atónita de sus discípulos. Esta ascensión es el punto culminante de su descenso previo, aquel que bajó a las profundidades para liberar a los cautivos. Ahora sube por encima de todos los cielos para llenarlo todo y sentarse a la diestra del Padre. No veas la ascensión como una partida o una ausencia, sino como su entronización oficial, como el soberano del universo, desde donde ejerce toda potestad en el cielo y en la tierra. Desde su trono de gloria, Él envió al Espíritu Santo para que su presencia no estuviera limitada a un lugar geográfico, sino que habitara en cada creyente, extendiendo su reino a través de ti. La verdad oculta es que hoy tienes un sumo sacerdote que traspasó los cielos, que conoce tus debilidades, porque llevó tu carne y que intercede por ti con la autoridad de quien ya pagó la deuda completa.
Hijo mío, eleva tu conciencia hacia la culminación de este plan que comenzó en un jardín y terminó en otro, pues los 3 días de Jesús no solo redimieron tu pasado, sino que aseguraron el diseño final de toda la creación. Lo que ocurrió en esa tumba prestada en las afueras de Jerusalén fue el movimiento orquestado desde la eternidad para recuperar el gobierno que había sido usurpado en el Edén. La victoria de la resurrección no es solo un evento personal o espiritual, es una transformación cósmica que declara que el reino del mundo ha sido recuperado por el último Adán. Al igual que el Padre descansó en el 7º día tras la creación original, el Hijo descansó el sábado en la tumba antes de dar inicio a la nueva creación en la madrugada del primer día de la semana. Esta verdad oculta nos revela que la historia entera se mueve ahora hacia un punto de gloria donde la nueva Jerusalén descenderá del cielo como el tabernáculo definitivo de Dios con los hombres. El velo que se rasgó de arriba a abajo en el Gólgota garantiza que un día habitaremos para siempre con su presencia manifiesta, sin barreras, sin templos hechos por manos humanas y sin la sombra de la muerte. Vive hoy con la certeza de que tu vida está insertada en este plan eterno, que no puede ser detenido por ninguna potestad, porque el que venció al sepulcro ya ha trazado el mapa de tu eternidad junto a él. El poder del Tetelestai en tu historia personal. Finalmente, alma amada, quiero que permitas que la palabra más poderosa del universo penetre hasta lo más profundo de tu ser. Tetelestai, consumado es. Esta no fue una declaración de agotamiento, sino un decreto jurídico y comercial que anunció al cosmos que la deuda total de la humanidad ante un Dios santo ha sido cancelada por completo, sin que quede nada pendiente. En esos 3 días, Jesús llevó sobre sí cada uno de tus fracasos, cada nosotros esperábamos que se rompió en tu camino y cada herida que parecía no tener sanidad. La tumba vacía es la evidencia física y permanente de que la muerte no tuvo ni tendrá jamás la última palabra sobre tu vida. Al recibir hoy esta verdad, te posicionas del otro lado de la muerte, viviendo una vida que es nueva en su origen, en su poder y en su dirección eterna. No hay pecado que la sangre no haya cubierto, ni tumba que su vida no pueda abrir, porque el precio fue pagado hasta el último denario en aquel madero. Comparte esta noticia, pues el mundo está lleno de personas que viven en su propio sábado de silencio, y necesitan escuchar que la piedra ya ha sido removida, y que el Rey de Gloria está llamando a cada una de sus ovejas por su nombre.